Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Como se pueden dar cuenta, Quito está por aquí con su lucha interminable con el traste de agua. Y yo me he encontrado luchando con un resfriado en esta semana. Siento que mi voz se escucha algo así como la de Carlitos de Aventuras en Pañales. Nuestra rutina ordinaria, que a veces parece tan monótona, en realidad está llena de milagros cotidianos. Ningún día será exactamente igual al anterior. Basta abrir nuestros ojos con gratitud cada mañana y poder encontrar todas esas sorpresas que el cielo tiene para nosotros. Mi familia ya ha desayunado en esta mañana. Mi esposo trabajó la carpintería desde muy temprano y justo ahora se encuentra dándole sus clases a Cari. Y bueno, yo estoy por aquí ya preparando la recámara para que esté cómoda, limpia, confortable. Pero siempre me quedo un rato por aquí viendo la hermosa montaña que tengo delante de mí. Creo que no he compartido esto con ustedes, pero hace como 2 años estuvimos viviendo en Monterrey un par de meses por cuestiones de trabajo y el plan era que nos quedáramos allá. No voy a mentirles, las primeras semanas fueron de mucho asombro por las plazas comerciales, por el hecho de vivir en una gran ciudad y tener la oportunidad de crecer laboralmente. Sin embargo, conforme fueron transcurriendo los días, nos dimos cuenta de lo mucho que extrañábamos la vida sencilla y tranquila que teníamos en el pueblo. Y es entonces cuando sientes que la vida te pone a prueba y te da a escoger bienes materiales o calidad de vida. Preferimos regresar al pueblo y llevar una mejor calidad de vida como la que teníamos antes. Se tiene el pensamiento de que entre más emprendemos, entre más deprisa andamos por la vida, por los negocios, mejor estaremos económicamente. Y es una gran mentira porque entre más dinero tenemos, más crecen nuestras necesidades. Como decía Juan Calvino, nuestro corazón es una constante fábrica de ídolos y necesidades. Si no somos intencionales en fomentar en nosotros un corazón que está contento y satisfecho con lo que tiene en este momento, nuestra lista de inseguridades, de quejas y necesidades aumentará cada día. No permitamos que la ambición y el deseo de cumplir con el estándar que muchas veces la sociedad nos pone nos impida disfrutar la etapa de vida en la que nos encontramos o las cosas que nos rodean. Sunlight dances on the balcony as I wait for thee to come home. I fumble my words, yeah, my mind's a mess when you're in that dress. Glad you're home. Will you stay with me and never leave? Después de haber calentado un poquito el cuerpo, me paso a mi tiempo favorito, mi tiempo devocional. Es un tiempo de verdad de mucha calma aquí en mi habitación. Es de mis momentos favoritos por la mañana. Hay tantas cosas que no entendemos, hay tantas cosas que somos incapaces de comprender. Entonces el descanso se encuentra al confiar en el Padre.
Él no está confundido y seguro que tiene tu beneficio en mente. Sí, es cierto que te pedirá que hagas cosas difíciles y traerá situaciones complicadas a tu vida, pero Él es digno de tu confianza y te ama tiernamente. Hoy tu Padre Celestial se baja a tu nivel y te dice: sé que no entiendes todo lo que estás enfrentando, pero recuerda, te amo. Confía en mí y encontrarás una paz que no encontrarás en ningún otro lugar. Después de que mi madre falleció, mandé a enmarcar la frase que ven por aquí, que significa que el tejedor de nuestras vidas, que es Dios, no solamente utiliza los hilos brillantes para tejer nuestras vidas, también utiliza los hilos oscuros, lo cual quiere decir que esas cosas en la vida que yo no entiendo, que creo que se salieron de su plan, en realidad hacen parte de su divina providencia. Sin importar cuán incierto parezca mi camino, yo puedo confiar y dormir tranquilo. Familia preciosa, acompáñenme en esta tarde a hacer un delicioso caldo de res. Les voy a dejar aquí en pantalla cada uno de los ingredientes. La carne y los elotes los voy a estar cociendo aquí en la Instant Pot porque quedan en cuestión de 35 minutos, cosa que en una olla normal me tomaría de 2 a 3 horas. Los elotes los pongo en remojo con vinagre un ratito para que se desinfecten y ya después empiezo a picarlos. Para que este caldo nos quede bien rico, le vamos a licuar de 2 a 3 jitomates rojos bien maduritos, con su trozo de cebolla y su dientito de ajo. Muchísimo mejor si lo pones a licuar con un poco del caldo de la cocción. En este momento todavía no lo tengo listo, así que le puse agua normal. Y empezaremos también a cortar las verduras que va a llevar nuestro caldo. Yo le voy a estar agregando un poco de papas, zanahorias, chayote y elote. Pero tú puedes enriquecerlo muchísimo más. Le puedes agregar yuca, calabacita, incluso aquí en México le ponemos plátano macho y también queda muy rico. Se me olvidaba decirles que también le pongo repollo porque a mi esposo le encanta así. Yo sé que quizás si estás viendo esto te parezca raro, pero así lo comemos aquí. Y bueno, le vamos a agregar un poquito de aceite a nuestra cacerola y vamos a empezar a sacar de la Instant Pot el caldo, la carne y los elotes, que por cierto ya están listos y súper suavecitos. La carne de verdad está que se desbarata, está muy blanda. Si eres experta en el uso de la Instant Pot, quizá te estés preguntando por qué no hice el caldo de res directamente en la Instant Pot. Y bueno, primero quiero decirles que la capacidad que tiene mi olla es muy pequeña. Incluso la cacerola más grande que tengo ahora mismo me queda muy pequeña. Me urge comprarme una más grande. Por cierto, le vamos a agregar a este caldo mucho cilantro y su chile jalapeño. No olviden que el sabor del cilantro está en los tallos, no solamente en las hojas. Así que agréguenlo porque le va a dar un sabor muy rico. Y bueno, regresando a lo anterior, les decía que me urge comprarme una cacerola más grande. La segunda razón por la cual no lo hago en la Instant Pot es porque me gusta usar esa olla, pero solamente para ayudarme a acelerar el tiempo de cocción de alimentos que son muy duros, muy tardados aquí en una estufa normal.
Pero de ahí mis calditos, guisados, me gusta hacerlos como los he hecho siempre, en una cacerola normal. Siento que el sabor queda más rico cuando respetamos el proceso natural de la elaboración de los alimentos. Ya en los últimos 10 minutos de cocción del caldo le voy a agregar la carne, los elotes y también el repollo para que todo se cocine muy bien y se impregne bien del mismo sabor. Lo vamos a tapar por un ratito más y de mientras me van a acompañar a hacer una deliciosa agua de Jamaica. Yo ya tengo por aquí la Jamaica preparada, siempre lo tengo en el refri para si surge alguna emergencia o algo rápido, bueno, puedo hacer una agüita de Jamaica rápido con unas gotitas de limón, que por cierto me gusta mucho así. Nos han enseñado que las vajillas más bonitas se ponen solamente en los momentos especiales y cuando hay gente importante en casa. Pero ¿qué hay de servir esa misma vajilla, de servir la mesa con esa misma atención y dedicación las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin que haya ningún invitado especial en ella? Los invitados más especiales tendrían que ser siempre nuestra familia. Somos tan pacientes cuando alguien ajeno al hogar rompe un vaso en casa o riega algo mientras está comiendo en la mesa, pero con nuestra familia somos prontos para la ira y poco pacientes. Dios forma en nosotros un corazón que busca prioritariamente la aprobación de los de su casa por encima del elogio externo. Te prometo que tus hijos siempre recordarán un hogar en donde el amor era la base de todo. ¿Saben cómo soy yo? Quiero mi elote con sal y limón. Hola familia preciosa, oigan, había estado demorando mucho este momento, no sabía cómo darles la noticia porque yo sé que a muchos de ustedes no le va a gustar, no van a estar de acuerdo y quizá probablemente a partir de ahora me pongan, me gustaba más cómo estaba tu otra estancia de café. Pero bueno, les platico brevemente que estuvimos platicando aquí como familia y vemos necesario hacer la modificación de la estancia de café. Como ustedes han visto, tengo 2 cafeteras. Esta me sirve para hacer cappuccino, latte, expreso. Es más para algo de uso personal o 1 o 2 visitas. Pero la otra cafetera la utilizo cuando viene una mayor cantidad de personas a casa. Entonces sí es como bastante incómodo estar sacando de la alacena esa cafetera y enchufarla por allá. La Instant Pot la tengo arriba del refri, mi batidora de pedestal en la repisa de la cocina. La idea es poder hacer una estancia de café más larga para poder meter ahí las 2 cafeteras y en la parte de abajo la Instant Pot y la batidora de pedestal, ¿no? Entonces, bueno, era la noticia que quería darles, espero que nos comprendan, ¿verdad? Y también si tienen alguna sugerencia, nos la hagan saber. Por ahora nos van a estar acompañando a hacer esta pequeña remodelación. Vamos a empezar desmantelando todo lo que está en esta pared y vamos a pintar esta pared de un tono un poquito más cálido. Ahorita van a ver todo. Y empezaremos entonces esa fabricación de la estancia de café.
Y bueno, espero que después de todo este proceso ustedes también puedan sacar algunas ideas. Yo les iré compartiendo el paso a paso. Así que acompáñenme. Bueno, y como esta no es cualquier estancia de café, nosotros teníamos que despedirnos amablemente de ella. Aquí un intento japonés. Konnichiwa. Konnichiwa. Les voy a dejar aquí en pantalla el color exacto que estuvimos aplicando. Solamente decirles que según yo era un tono un tanto tierra, arena, pero me di cuenta que empezó a tomar un color un tanto rosa y no me agradó del todo porque no era mi deseo saturar este espacio de ese tono, ya que como se pueden dar cuenta hay mucha decoración en color rosa y no era mi intención, les digo. Pero díganme ustedes honestamente cómo lo van viendo. Yo la verdad como que en este punto estaba un tanto indecisa y ya no tan contenta con el color. Sin embargo, el hombre de la casa quedó contento con el color, él dice que le gustó mucho, pero díganme ustedes qué les parece, los voy a leer en los comentarios. Muy buenos días, familia preciosa, ya es un nuevo día por acá en el pueblito y oigan, yo estoy atravesando nuevamente un resfriado. Mi hija se estuvo contagiando en la iglesia y bueno, ya nos contagió a todos por aquí y ya hoy amanecí bastante congestionada y con un poquito de tos, pero no quería dejar pasar el momento de enseñarles cómo quedó finalmente esta pared. Les voy a dejar por aquí una toma un poquito más de cerca para que puedan observarlo un poquito mejor. Me gustaría que nos den también su punto de vista. Vamos a hacer algunas modificaciones, por ejemplo, en cuanto al marco que tenemos por aquí con nuestra fotografía. Probablemente le cambiemos el marco a madera natural para que no se vea tan rosado. La verdad es que honestamente no pensé que quedara con ese toque en color rosa, no me agradó mucho porque tampoco quiero como que hacer sentir el ambiente muy dulce en exceso y siento que se nota un poquito así, pero bueno, ya lo vamos a dejar así, simplemente vamos a hacer algunos cambios para que no se sienta tan saturado de rosa. Lo que sí, fíjense que me gustó mucho, que siento que el comedor resalta un poquito más. Antes como que pasaba desapercibido porque la pared de acá atrás era color blanca. Entonces ahorita resalta y de una manera muy bonita. Y bueno, familia, pasando a otros temas, quiero compartir con ustedes un bonito regalo que me estuvo haciendo llegar una seguidora de este canal. Se trata de una señora mayor de edad y me refiero a mayor de edad porque de verdad ustedes, yo sé que si tienes tiempo viendo mi contenido, sabes como que el lugar especial que tienen las señoras mayores en mi vida. A falta de mi madre, muchas de estas mujeres han tomado un rol maternal en mi vida, entonces de verdad son personas a las que siempre procuro mantener cercanas a mí, escuchar sus consejos y aprender muchísimo más. Saben, a veces
Cuando una madre ya no está, es difícil saber en qué cosas te estás equivocando, ¿no? Y uno de vez en cuando como que extraña, ¿no? Un jalón de oreja, alguna exhortación, ¿no? Al menos yo sí he llegado a extrañar eso en mi vida. Y bueno, tener la presencia de mujeres así en mi vida es una constante razón para estar agradecida. Así que bueno, ya me desvié del tema, pero quiero mostrarles los bonitos regalos que me estuvo mandando. Y quiero empezar con esta bonita morraleta para ir a hacer el mercado. Muchas gracias, hermosa. Está preciosa, vean. Ya tengo una nueva morraleta de mercado. También me estuvo mandando esta bonita regadera para mis aromáticas, para mis plantas. Muchas gracias, hermosa. Vean nada más los detalles tan bonitos que tiene aquí. Está muy bonita. Me estuvo mandando también este bonito accesorio que yo lo voy a usar para decorar la cocina. Está muy bonito, de verdad. Y justo hace unos días estaba pensando en que le faltaba un detalle a mi cocina en la parte de arriba de la puerta. Y me sorprendió mucho que llegara este detalle, porque está precioso. Ya solo le voy a decir al esposo que le haga un marquito de madera en donde podamos como que clavarlo o pegarlo y ponerlo ahí como un cuadro. Yo creo que se va a ver muy bonito. Ya por último, vean este bonito tazón con florecitas aquí al costado. Está muy bonito. Todavía no sé si lo voy a usar como un fin decorativo o para la cocina, pero está muy bonito. También me encantó. Y bueno, familia preciosa, yo les voy a dejar hasta aquí este video. Espero que lo hayan disfrutado y si Dios lo permite, nos estaremos viendo pronto con un próximo video. Que tengan una bonita y hermosa semana. Los quiero mucho.